de Venezuela, Carlos Pérez de Ecuador y Pedro Vaca como relator especial de la CIDH. Muchísimas gracias, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, buenos días a todos, en especial a quienes se suman ahora a esta reunión de la CIP, la tercera consecutiva que realizamos en la ciudad de Zoom, en algún lugar del ciberespacio. Y realmente la virtualidad define dos características en cierto modo contrapuestas. Por un lado, la imposibilidad de reunirnos cara a cara impide confraternizar, mantener diálogos informales de los que siempre surgen ideas, propuestas, proyectos, pero al mismo tiempo abre la posibilidad de que se sumen otras voces, integrantes de la CIP, que de modo presencial no podrían participar, pero también representantes de otros sectores que habitualmente no tenían este encuentro en su agenda de viajes. Ello es muy positivo porque nos permite ampliar y extender el debate sobre la libertad de expresión en el continente, razón de ser de nuestra institución. Y si bien este será el foco de esta primera jornada, los temas de este encuentro, como bien decía Ricardo y como decía también el discurso de nuestro presidente, se entrecruzan, se complementan, porque también hacen a la libertad de expresión y a la libertad de prensa la polémica en torno de la moderación de contenidos en las redes sociales y el eventual bloqueo a cuentas de líderes políticos o sociales. Los proyectos para que los estados contribuyan a la sustentabilidad de la prensa, la urgencia de transformarnos, de innovar, de promover una nueva cultura interna, y el modo en que se plantea la relación entre las grandes plataformas y los medios de comunicación por el uso de los contenidos que estos generan y que aquellas distribuyen. El ensayista libanés Nassim Taleb describió hace ya 14 años lo que se conoce como la teoría del cisne negro. La expresión surge del erróneo concepto que reinaba siglos atrás en Europa de que solo había cisnes blancos. De allí que un cisne negro simboliza aquel suceso inesperado de alto impacto socioeconómico y que puede ser racionalizado solo después de que se produjo. Como dice el subtítulo del libro de Taleb, el impacto de lo altamente impredecible. Para muchos lo que estamos viviendo debido a la pandemia de COVID-19 es un cisne negro. Nassim Taleb en realidad niega que pueda aplicarse esa categoría, ya que una pandemia global como la que estamos viviendo venía siendo anunciada y para muchos científicos era una probabilidad cada vez más cercana. Es evidente, no obstante, que la sombra de un cisne negro, de un impacto de consecuencias quizá irreversible para muchas publicaciones, se cierne sobre la prensa escrita. En alguna medida sobre el periodismo en su conjunto y por ende sobre la libertad de expresión. Era algo anunciado, pero que se aceleró dramáticamente. Centenares de diarios, semanarios, revistas de todo el continente redujeron su frecuencia, achicaron sus planteles o directamente suspendieron su circulación. Y muchos otros evalúan medidas similares. Centenares de comunidades en todo el continente quedaron sin una voz que los represente, sin un oído que escuche sus inquietudes, sin un medio que refleje sus esperanzas de un mundo mejor. En especial sobre pequeñas ciudades y poblaciones, las arenas del desierto informativo se extienden. En muchos casos alentadas por los vientos de la intolerancia y el autoritarismo, que ve a la prensa independiente como la primera barrera a derribar para avanzar luego sobre todo atisbo de institucionalidad y control republicano. Miles de periodistas ya no tienen posibilidades de investigar, de ahondar en la realidad, de reflejar injusticias, de promover debates para la búsqueda de soluciones. El crimen organizado
avanza en las zonas calientes del continente, ya sin la mirada molesta de quienes denuncian sus delitos y sus estrategias para cooptar a policías, militares, jueces, políticos. Miles de funcionarios y legisladores ya no temen el escrutinio ciudadano, se sienten al margen del control social, no se perciben obligados a rendir cuentas. Seguramente por esto último, en este contexto oscuro para la libertad de prensa, gobiernos de todos los niveles no solo no salieron a garantizar la sustentabilidad de los medios, como bien pedía nuestro presidente, que está en riesgo por la crisis económica desatada por la pandemia, sino que aprovecharon los estados de emergencia para acentuar sus presiones tendientes a coartar el derecho a informar y a ser informado. Es cierto, como veremos en este mismo encuentro, algunos gobiernos de la región dictaron medidas para contribuir a la sustentabilidad de los medios y garantizar la continuidad de la labor esencial que estos desarrollan para la democracia y la libertad. Pero en varios países, los ataques a periodistas y medios y las presiones sobre la prensa no solo no disminuyeron, sino que se acentuaron. Ya en las dos últimas reuniones, la de medio año de marzo de 2020 y la Asamblea General de octubre, advertimos sobre restricciones para la movilidad de los periodistas, trabas agravadas para el acceso a información pública y en especial a la que se vincula con compras y licitaciones de insumos y vacunas, detenciones arbitrarias, ataques a medios y a quienes desarrollan la actividad. Los informes que prepararon los vicepresidentes regionales que me secundan en la comisión indican que en los últimos 6 meses otros 8 periodistas fueron asesinados en las Américas y uno más ha desaparecido. Con lo cual, sumamos 22 muertos en los últimos 12 meses. Nada frenó la violencia ni la impunidad, pese a que muchos otros colegas murieron tras contagiarse en el ejercicio de su profesión. Los datos indican que serían unos 500 trabajadores, no solo periodistas, trabajadores de medios, y que estos se sumaron a la lista de más de 100 periodistas y personal de medios de las Américas que murieron por COVID-19 y que fueron reconocidos con el Gran Premio de la Libertad de Prensa 2020. Tampoco se frenaron los intentos de dirigentes populistas por desacreditar y estigmatizar a medios y periodistas independientes que investigan hechos de corrupción. Para ello buscan instalar el concepto de lawfare, de una presunta connivencia entre periodistas, jueces y políticos opositores. O utilizan las redes sociales, las propias o las de sus ejércitos de trolls, para descargar una violencia verbal inusitada e instalar sospechas infundadas contra quien se atreve a denunciar abusos o irregularidades en el ejercicio del poder. Este clima adverso hacia la prensa alienta agresiones de fuerzas policiales y también de manifestantes contra quienes realizan la cobertura de protestas políticas y sociales que se multiplican en el continente. Tampoco amaina el acoso judicial y legislativo, como vamos a ver ahora en el caso de Venezuela, contra la prensa en algunos países. Nuestra responsabilidad, nuestra misión, nuestro deber es seguir aventando esas amenazas y procurar con renovadas fuerzas que sobre nuestras sociedades no se imponga el escenario adverso del cisne negro, sino el vuelo esperanzado de las